Hey yo, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a una nueva sección de Reveal de Mercado. Hoy en la sección de Londres y New York con Bitcoin hemos tenido un trade ganador con la estrategia M5R y en el día de hoy, en vez de buscar el 1 a 1, he buscado el 1 a 2, ¿ok? Básicamente porque era más que suficiente para mí, una ganancia en 1 a 2. Pero os voy a explicar también que va a haber, la estrategia está diseñada para obviamente un 1 a 1, ¿ok? Pero va a haber escenarios donde nosotros podamos ir a buscar un 1 a 2, incluso un 1 a 3, ¿ok? Porque no nos vamos a estar fijando en el radio de beneficios, sino en la estructura. En este caso, si os fijáis, lo que es el mínimo de esta estructura de aquí, ¿ok? La tenía que ir a romper, ¿ok? Pero antes incluso ya nos daba el 1 a 3, ¿ok? Entonces podíamos ir por el mínimo de esta estructura, sería un 3,18, pero bueno, básicamente a mí un 1 a 2 era más que suficiente. Pero hoy os voy a explicar pues cómo podemos buscar ese tipo de escenarios, ¿ok? Entonces primeramente vamos a remontar el gráfico a la 1 a 45 antes de la apertura de Londres y New York. Ok, entonces básicamente lo que voy a estar buscando aquí en este escenario, ¿no? Es la estructura, tanto general como la estructura, la subestructura, ok, dentro de la estructura general podemos ver aquí básicamente que aquí tenemos un quiebre, ok, y básicamente todo esto de aquí es la estructura general de 15 minutos, ok, nosotros si trazamos un fibo, esto de aquí sería la estructura de 15 minutos. Entonces, básicamente, cuando yo estoy mirando 5 minutos, ¿ok? Puedo obviamente ver que nuestra estructura normal, de donde vengo, básicamente yo estoy viniendo de esta subida de aquí. Pero esto de aquí es la estructura de 15. Entonces, básicamente aquí puedo ver un bajo, alto, bajo, alto, bajo. Aquí vemos ruptura. Aquí empezamos una estructura alcista. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto de aquí es la estructura que nosotros tenemos de 5 minutos y esta es la estructura que nosotros tenemos de 15, teniendo en cuenta que ya hemos tocado el 50%, estamos ahí buscando que toque primeramente el 50% de lo que es el FIBO del 15 minutos, en este caso ya lo ha tocado, ¿ok? Entonces ya podría el precio en 15 minutos, ¿ok? Ya ha hecho un primer impulso, retroceso, podría ir a por un segundo impulso. Por eso exactamente nosotros podíamos ir a optar por este mínimo de aquí. O sea, básicamente en 5 ir a buscar esto, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entramos aquí antes de la sección, ¿vale? Básicamente vemos que dentro de este rango que tenemos aquí, esto sí que es 5, podemos ver aquí primer impulso, segundo impulso, ok, aquí manipula, entonces directamente esto es lo que tenemos. Primer impulso, segundo impulso, tercer impulso y cuarto impulso. Y aquí vemos cómo el precio nos vuelve a romper aquí. Entonces, básicamente aquí para la apertura nosotros lo único que tenemos es ese primer impulso alcista. Ok, a continuación, vale, vemos aquí cómo el precio sigue expandiendo la estructura. Y aquí abre la sección y aquí nos da primeramente, ok, nuestro primer retroceso. Ok. Y aquí fijaros cómo aquí nos rompe, ok, ya estando en sección, ok, lo que es este mínimo de aquí, ¿vale? Ok, pero básicamente esto de aquí no es un bajo más alto porque no ha hecho un nuevo alto más alto. Simplemente aquí podemos ver un primer impulso y un segundo impulso a la baja.
Aquí luego vemos como toda esta estructura básicamente la rompe, entonces se queda invalidada, ¿ok? Esa superestructura que estaba formando. Y directamente aquí ya tenemos primer impulso, segundo impulso y segundo retroceso, ¿ok? Entonces básicamente aquí ya podíamos buscar tanto la compra interna como la compra externa. Aquí vemos cómo el precio vuelve a hacer en el HLC, ¿ok? 97.03 es el high, 97.032, ¿ok? Entonces aquí, este de aquí sigue siendo más alto. Luego nos hace un nuevo alto, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos tercer impulso, ¿vale? Entonces ya no podemos buscar optar por la compra y directamente lo único que nos queda es que el precio nos rompa hacia abajo y nos dé la venta, ¿vale? Aquí vemos cómo a las 3:20, ¿ok? Nos rompe lo que es nuestro mínimo interno y aquí básicamente la estrategia normal es que nosotros siempre vayamos a por un 1 a 1, ¿no? Entonces básicamente este aquí sería nuestro profit, pero teniendo en cuenta que nosotros estamos yendo a un segundo impulso dentro de la estructura de 15, que básicamente la estructura de 15 es primer impulso, primer retroceso, y aquí estaríamos yendo a por un segundo impulso, ¿ok? Entonces directamente aquí podemos buscar ese 1 a 2 o incluso este 1 a 3, ¿ok? Antes de la ruptura del segundo impulso. Entonces aquí vemos como el precio básicamente cae en picado, ¿ok? Y aquí lo que ha hecho básicamente es un segundo impulso dentro de la estructura de 15 minutos. Y nosotros aquí lo que hemos es aprovechado la estructura de 5 para tener ese profit, ¿ok? Entonces, básicamente, si vosotros aprendéis, ¿ok? A leer la estructura de 15 y a básicamente implementar la estrategia M5R, ¿ok? No solo vais a poder ir a por radios beneficio 1 a 1, obviamente, pero también por radios beneficio mucho más grandes cuando sepáis, ¿ok? Aprovechar y entender la estructura de 15 también. Así que familia, si tenéis alguna duda acerca de la estrategia, dejadme en los comentarios. Si necesitas ayuda para mejorar tu trading, tienes un curso intensivo, ¿ok? Del 0 a 100 en el grupo privado que tengo de estudiantes, la Sala de la Ambición. ¿Ok? Tenéis secciones en directo conmigo cada semana para realmente aprender eso en directo y coger las entradas en el mismo momento que yo. Y tenéis mentorías semanales para profundizar los resultados y hacer que acelerar tus resultados, hacer que los resultados lleguen muchísimo antes a través de reforzar tu maíz. Así que nos vemos mañana. Un abrazo fuerte. Let's go.